Bienvenidos y bienvenidas a Todos Nos Pasa, el podcast de The Mind Community. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos. A todos nos pasa. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Te habla tu host, Jessica Mulatillo. Hoy será un episodio totalmente diferente, dado que hoy no tenemos algún invitado o alguna invitada. Y hoy estaré compartiendo un poco más sobre mí y sobre mis experiencias previas en relación a las emociones. Quise hacer este episodio desde mi punto de vista, dado que para mí trabajar las emociones siempre ha sido bastante arduo, pero también al mismo tiempo tan gratificante que eso, si me vieran en estos momentos, es que se me ilumina el rostro. Nunca pensé realmente llegar a este punto de mi vida y hablar sobre las emociones de manera tan abierta como estoy haciéndolo en estos momentos, porque Jessica de hace 10, 15 años realmente está muy lejos de lo que estoy ahora, a pesar de que estaba llevando una carrera que hablábamos sobre la psicología, sobre la mente, sobre las emociones, pero ni ahí estaba tan conectada con mis emociones. Ni ahí sabía realmente qué es lo que quería exponer. Solamente lo sabía de teoría, pero nunca me había permitido hacer esta experimentación de poder realmente mostrarme de manera más vulnerable al momento de mi proceder en el día a día, con la gente de mi trabajo, con mis pacientes, con mis clientes, con mis familiares, hasta recién hace unos años atrás, de los cuales he llevado todo un proceso y al final me di cuenta que era casi todo mi proceso de vida, toda la vida que tengo hasta el momento, en poder aprender a transitar mis emociones. Desde muy pequeña, yo creo que me he sentido muy afortunada en poder tener el privilegio de crecer con papá y mamá. Pero he sido hija única y en ese proceso de ser hija única se imaginarán papá, mamá, abuelos cercanos, maternos, todos adultos y yo la única niña. Y se podrán imaginar la forma de protección y sobreprotección que tuve en mi proceso de crecimiento. Bueno, malo, regular, no. Hoy no tengo por qué tener que calificarlo en algún momento. Lo he calificado, sí, de manera muy interna. Pero en esos momentos me he dado cuenta que todo ese proceso ha sido realmente de mucho aprendizaje. A pesar de tener a papá y a mamá en todo este crecimiento, nunca aprendí realmente a expresar lo que yo sentía y lo que yo pensaba de manera oral o de manera así de face to face. Y todo esto lo canalicé a través de un hobby de ese momento. Muchas gracias, mamá, por haberme metido a bailar desde muy pequeña y porque vistes en mí que me encantaba bailar. Y lo digo así tan abiertamente porque creo que fue ese mi canal de expresión para hablar sobre mis emociones y poder vibrar en sintonía con esas emociones sin saber que estaba haciéndolo de manera consciente. Y lo digo así porque yo creo que si no hubiera hecho esto, hubiera crecido como una niña muy introvertida, porque me considero que soy una persona bastante introvertida. Pero no hubiera aprendido a desarrollar habilidades sociales. Y por lo tanto no hubiera aprendido a poder expresar por lo menos pensamientos o expresar emociones que yo consideraba que eran idóneas para ese momento. Y este proceso ha sido tan duro porque en mi adolescencia tuve mi primera pérdida real. Tuve una pérdida previa cuando era muy pequeña, pero no la sentí tanto. Pero en mi adolescencia perdí a mi abuela materna. Y este proceso de duelo me llevó una pesadez
de años, de cerca de casi 10 años en procesar el duelo de mi abuela. Después vino el fallecimiento de mi abuelo y se imaginarán todo lo que se iba juntando. Y esto les cuento porque me acuerdo que en la universidad yo podía estar súper bien. Veía algo, una escena, un documental, y de la nada me entraba ese ataque de ansiedad y de que quería llorar. Y tenía que meterme a un baño o salir de un momento, aguantarme si estaba conversando con algunos amigos, aguantarme y solamente tratar de irme a otro espacio para poder llorar un poco. Decir, Jessica, este no es el lugar, me decía eso a mí misma, este no es el lugar, así que te las aguantas y después podrás llorar. Ahora que lo digo de manera en voz alta, yo digo, wow, qué tan mala he sido conmigo y qué tan frustrante he podido ser conmigo misma de no poder darme ese espacio de poder sentir. Y todo bien, ¿no? Y para mí era como que todo bien porque todo me salía bien. Estaba llevando mis procesos, iba avanzando en lo que necesitaba avanzar, en mi carrera, etc. Hasta que me cansé, hasta que empecé ya no solamente a aprender de libros y aplicarlo en otros, sino tomé la decisión de aplicarlo conmigo misma. Y este proceso me costó tanto porque yo sentía que lo llevaba súper bien. Y cuando hablaba sobre las emociones, empecé ya a expresar mis emociones, pero las emociones súper más básicas, ¿no? Me siento muy feliz, estoy emocionada, puedo estar un poco triste, me siento un poquito melancólica. Y yo pensé que ese era un avance brutal. Y sí, en ese momento era un avance magnífico a lo que yo decía. Muérdete la lengua, no digas nada, después tendrás tiempo para llorar. Obviamente que empezar a expresar lo que yo sentía o pensaba era un avance bastante grande, pero no quería pasar por esa experimentación realmente de esas emociones de duelo, de tristeza, de melancolía profunda. No lo sentía, no lo podía experimentar y eso obviamente se iba acumulando hasta que me di cuenta que necesitaba aprender a soltar. Algunos me dirán, ¿a soltar qué? Pero realmente era aprender a soltar creencias que no me aportaban. La creencia que tenía que identificar era que tenía que ser fuerte para poder seguir avanzando y para lograr todo lo que yo necesitaba. Que me funcionó por muchos años. Realmente que sí me funcionó, no lo puedo negar. Pero ya había llegado a un tope de mi vida que necesitaba avanzar mucho más, expandir más mi ser, mi conciencia, mi energía. Entonces entendí que necesitaba realmente ya soltar esa creencia y decir que puedo ser totalmente eficiente, puedo ser muy buena en lo que hago, siendo también vulnerable con mis emociones y siendo más compasiva conmigo misma. Este proceso ha sido un ida y venida. Yo creo que todavía lo sigo trabajando y lo seguiré trabajando porque somos seres humanos, pero ya se ha vuelto un tránsito mucho más amigable y mucho más aceptado, para mí, por lo menos. ¿Por qué? Porque ya hace un poco más de 1 año y medio casi falleció mi mamá. Y este proceso de este último año ha sido obviamente una transición del duelo del cual nunca quise experimentar antes y que lo estuve trabajando durante estos últimos años. Pero al experimentar el fallecimiento de mi mamá, que fue repentino, que no me lo esperaba para nada. No fue una enfermedad larga, fue una enfermedad súper corta. Provocó en mí, obviamente, el miedo de volver a sentir esas emociones atrancadas en mi garganta y llevarlas durante mucho tiempo.
Eso fue un primer pensamiento. La emoción inicial fue miedo, pero después, inmediatamente, como que mi voz interior la escuché y fue un proceso un poco más compasivo y más tranquilo en este último duelo que he tenido, dado que entendí y comprendí que mis emociones habían venido para poder ayudarme a transitar lo que estaba pasando. Así que primero identifiqué todas las emociones que se me venían, aparte del miedo, la tristeza, la frustración, el enojo, todo este proceso de pérdida que tenía que transitar. Me tomé varios días para poder procesar, para poder sentir esa emoción, esas emociones en general, para poder experimentar la rabia, la frustración, el enojo, la tristeza. Y eso hizo que realmente me haga sentir mucho más viva y entender que estas emociones venían a mí para poder hacer esta despedida a mi mamá. Y aquí sí se me quiebra un poco la voz, porque definitivamente soy humana y no significa que por haber transitado esas emociones nunca van a regresar. Claro que sí, pero me siento al mismo tiempo muy bien y también feliz, porque el hecho de poder expresar lo que se le estoy expresando en esos momentos ha sido realmente, es el trabajo de varios años y es el trabajo de aplicar muchas herramientas y herramientas que me hayan funcionado a mí. Y sentirme también muy bien conmigo misma por llegar a este punto de mi vida y poder expresarlo de esta manera. Esto me hace sentir que todo lo que he estado haciendo y que todo lo que he estado trabajando en mí ha sido un proceso que me ha ayudado a transformar a Jessica de hace 15 años atrás, a Jessica de ahora, y que me va a ayudar a seguir transformando a Jessica de aquí a varios años más. Y entendí, regresando al proceso de esta pérdida, que después de haber experimentado estas emociones, de tomarme estos días de pausa, no trabajé. Ahí agradecí un montón a mi equipo de trabajo, en sí a mis 2 equipos de trabajo de manera dependiente e independiente que tengo, en poder ayudarme a dar estos espacios y darme este espacio de poder llevar mis propios tiempos, porque parte de mi creencia que les había comentado, que decir, oye, aguántate para poder seguir avanzando, era que obviamente no tenía esos espacios para poder seguir procesando todo lo que me pasaba. Entonces, darme esta pausa me ayudó a realmente llevar un proceso de duelo, y esto me contribuyó a poder despedir a mi mamá en paz. Y no niego, vuelvo a repetir, en que la recuerde, en que me ponga triste, porque esa es una añoranza, esa es una forma de poder querer el ser humano, seguir reteniendo a la persona de manera inconscientemente. Pero también eso será otro tema para otro podcast. Pero lo más importante aquí es que este proceso que tal vez estés llevando en estos momentos, en mi caso fue lo más reciente, un duelo. Puede ser un tema de una pérdida en general, de un viaje, de una oportunidad. Puede ser la frustración con alguien, la frustración contigo mismo o contigo misma, el coraje con alguien, el de no poder soportar los comentarios de otras personas, etc. Todo esto se puede gestionar, se puede poder transitar. ¿Y por qué hablo de gestionar y transitar? Porque al momento de que aprendemos a transitar en nuestras emociones, utilizamos esa energía a nuestro favor. Utilizamos esta energía para poder canalizarla y empoderarte mucho más. La energía de haber utilizado las emociones, de haber transitado por esas emociones que les había comentado sobre el duelo, me ayudó a empoderarme más y a poder ver la vida de manera diferente.
Y este podcast, este episodio y todo lo que se viene y todo lo que he estado trabajando durante este año y medio y un poco más, ha sido también a causa de lo que me pasó en ese momento, a causa también de mis duelos anteriores. Ha sido todo este proceso de aprendizaje que me dice que la mejor manera de honrar a las personas que ya no están aquí es haciendo lo mejor que puedes hacerlo desde tus propios procesos, desde tus propios tiempos, y de poder identificar que tú eres mucho más que esas emociones que estás sintiendo en esos momentos, porque las emociones hay que reconocer y entender que son transitorias, que no van a realmente a quedarse contigo por largo tiempo, si es que tú no lo decides así. Y es darle un espacio, es como que le das un espacio a conversar con algún familiar, con tu mejor amiga, con tu mejor amiga, o con tu novio o novia, y que le das ese espacio para poder conversar. Igual es ponerte a conversar con tus emociones y decir, ok, está bien, me revienta que estés aquí, pero dale, vamos a conversar y vamos a tener esa conversación súper incómoda y vamos a entender que esa conversación al final nos va a ayudar a ambas partes, y tú has venido a ayudarme, ¿ok? Aunque me estás haciendo ver la verdad de una manera muy incómoda, gracias, emoción, por darme esta claridad mental, y acepto porque viniste. Después de haber hecho esa transición, empieza a aclararte la mente y empieza la segunda etapa del ejercicio que normalmente utilizo, que es salir de ese estado de la emoción y ver el problema o esa situación de conflicto que está pasando en mi vida, verlo de manera más como de una tercera persona y decir, ok, Jessica, que está viviendo este momento, necesitas tener claro esos puntos. Entonces, no vas a poder hacer todo al mismo tiempo, pero ¿cuál es ese primer paso que necesitas hacer para poder salir de este proceso de emociones o de esa transición de emociones? Y eso me ayuda a dar esta claridad y poder seguir avanzando. Pero ya no es un avance de la Jessica de antes, que era aguántate tus emociones y sigue. Es Jessica, siente, llora, grita, haz lo que tú necesitas hacer. Tómate tu tiempo y acepta tus tiempos. Y así vas a tener esa claridad para el siguiente paso, la siguiente acción, de qué vas a hacer con tu vida. Y que si lo que vas a hacer realmente se acerca a lo que te da paz y te da tranquilidad. No estoy hablando de que si te lleva a la meta que tú quieres, porque obviamente en un proceso de transición de emociones tan fuertes, no vas a ponerte a pensar cuál es tu propósito de vida y qué es lo que quieres hacer en ese momento. Lo que vas a necesitar es entender que necesitas tomar ese primer paso para poder seguir aclarando más tu mente, tener esta paz mental. Y es eso. Es entender realmente que tus emociones no son tus enemigas, son tus aliadas. Y que cuando aprendas a aceptarlas realmente, no solamente con que, ay, sí, necesito ser más compasiva, sino con este proceso de que, sí, pues, o sea, me vienes a incomodar hasta los huesos, pero voy a estar contigo y aceptar lo que tenga que sentir. Ahí es donde empiezas a expandirte y a escalar a un siguiente nivel de autoconocimiento. Te cuento todo esto porque también creo que muchas personas lo necesitan. Y si esto resuena contigo, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Y todo esto también me encanta compartirlo a través de este podcast y a través
de nuestro nuevo programa de Hola Emoción que estamos haciendo a través de Tamay Community, y que me siento muy honrado de poder haber creado este programa que no he visto hasta ahorita en ningún lado, porque reúno todas las herramientas que he aprendido en el transcurso del tiempo. He creado un par de herramientas adicionales y todo esto me he basado desde mi propia experimentación y desde la parte teórico para todos los que son bastante racionales también, ¿no? Hablamos desde un enfoque de psicología, de física cuántica y de neurociencias. Y va a ser nuestro programa estrella en Tamay Community, y eso me emociona hasta los huesos, y eso me pone muy feliz y me hace sonreír de oreja a oreja de poder haber creado a Hola Emoción y compartirlo con ustedes y llevar este proceso con ustedes. Estrenar a Hola Emoción en el 2022 ha sido totalmente un reto a nivel personal y a nivel profesional, y me siento muy feliz de ello. Y si quieres saber más de este programa, te invito a que nos investigues por Tamay Community a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram y LinkedIn. Y si ya pasó, porque va a haber fechas de apertura, apúntate igual para la siguiente apertura que tenemos. Así que muchas gracias por haber estado hasta aquí. Y te invito a que por favor comentes qué tal te pareció, si te gustó este tipo de episodio, te gustaría que por ahí hablar un poquito más de temas mucho más específicos, y vamos conversando. Te abrazo infinito, y de verdad he dejado alma, vida y corazón este podcast, y muchas gracias nuevamente. Así que te deseo un excelente día, una excelente noche, dependiendo de la hora que estés oyendo este podcast. Gracias. ¿Quieres hablar con nosotros? Escríbenos a @damaycommunity.com para compartir tus experiencias con nuestra comunidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.